sutiles en la artritis. Y algo que no les dice el libro es de que suena bonito, ¿no? Que presente la artritis simétrica en articulaciones, con síntomas, pero pasa muchas veces que el paciente tiene exacerbaciones y remisiones. Entonces es un paciente que fue donde un médico y le dijo, doctor, me está doliendo las articulaciones, ¿no? Y el médico le dice, seguro es fiebre, ¿no? Tómate paracetamol y con eso está. El paciente se va, luego regresa 2 meses después por derrame pleural. Investigan por tuberculosis, dicen seguro es tuberculosis, sale todo negativo, el derrame cede y dejan de investigar la cosa. Luego pasa 6 meses y de frente viene por inflamación de rodillas, ¿no? Piensan que es una gota y hasta todo ese tiempo ha pasado 1 año, año y medio y la mayoría de pacientes artríticos son así. Entonces, ya luego después de muchos años, ¿no? Que vas el paciente también dice, oye, pero he tenido todo esto, hasta que llega un médico donde va recopilando toda la información y dice, oye, esto no es algo normal, ¿no? ¿Por qué le vienen tantas cosas raras? Y finalmente llega el diagnóstico de artritis, ¿sí? Entonces, no es que les va a llegar un paciente en la vida real, ¿no? Diciendo, tengo policerositis en manos, ¿no? Debilidad, fiebre, y con sus resultados de anticuerpos positivos, ¿no? En realidad no pasa así. Entonces hay que ver las sutilezas que tiene esta enfermedad, ¿sí? Y la idea de que en cada exacerbación puede dar un síntoma diferente que no tenía antes, ¿sí? Y eso es todavía mucho más importante para cuando uno utilice los criterios de clasificación, porque en los criterios de clasificación a veces hay algunos que dicen, no, solo voy a tomar de los síntomas que tengo hoy día en mi paciente. No es así, hay que ver también un poco hacia atrás lo que tenía. Entonces, ¿cómo diferencio una de otra? Ya primero vamos a tratar de repasar cómo diferencio una de otra, ya incluyendo por ahí otras patologías. Entonces, si les viene en un examen la pregunta de cuál es la articulación más afectada en la osteoartrosis, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué articulación se afecta con más frecuencia en la artrosis? Rodilla. Rodilla, muy bien, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. La articulación que se afecta con más frecuencia en la artrosis es rodilla, ¿sí? Segundo. Cadera. Cadera, sí, cadera. La segunda es cadera. Ya. Cambiamos la pregunta. ¿Cuál es la articulación que más frecuentemente se afecta en artritis? Metacarpofalángicas, ¿qué más? Interfalángicas proximales. Y en tercer lugar, Muñeca. Muñeca, ¿sí? Son las que más frecuentemente se ven. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría o qué opinarían ustedes si les viene un paciente con inflamación de articulaciones metacarpofalángicas derechas? ¿Qué creen que sea? ¿O por frecuencia qué sería? ¿Ah? No, ¿por qué? Porque es simétrica. Exacto, porque la artritis es simétrica, o sea, te afecta en los dos lados. Y acá viene lo que les digo. Pasa muchas veces en artritis eso, ¿no? El paciente llega a su consulta y les dice, y viene porque tiene los nudillos, las metacarpofalángicas inflamadas, ¿no? Entonces tú dices, esto es artritis, pero ves la otra mano y la ves normal. Y dices, no, es artrosis entonces. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron de que es simétrico, ¿sí? Pero tienes que ir más allá, tienes que preguntarle. Y una consulta, hace un tiempo atrás no se le inflama del otro. Le dices, sí. Hace 2 meses me pasó exactamente igual, pero ahora aquí. Ahí sí es simétrico, porque ha afectado las dos articulaciones. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que no todos los síntomas aparecen en el mismo momento, en la misma tensión. Entonces, pero si es un paciente que te dice, no, nunca he tenido antes, es primera vez que me aparece esto en esta mano, pues sí, probablemente, pero ojo, puede variar, probablemente eso sea una artrosis. ¿Por qué? Porque es asimétrica, solo está afectando una articulación. Muy bien. ¿Cuál se acompañará de síntomas extraarticulares? ¿La artritis o la artrosis? Artritis. La artritis. La artrosis es exclusivamente articular, no afecta a otro sitio que la articulación. Entonces, si por ejemplo le llega un paciente que tiene inflamación en la rodilla derecha, ¿sí? En la rodilla derecha, ¿sí?
hay dolor, ¿sí? Hay inflamación. ¿Qué pensaré? Artrosis. Artrosis, ¿no? Pero no se olviden que puede ser otra cosa. Ah, ¿Qué podría ser? Si es interno en medicina. ¿Qué pensarían si es interno en medicina? Y artritis se le inflamó la rodilla. séptica. Séptica. Artritis séptica por Aulis. No. por monococo, gonorrea. Gonorrea. Sexualmente activo. ¿Sí? Desafío es raro, generalmente pacientes que han sido sometidos a procedimientos. ¿Qué otra cosa más puede ser? Si el paciente te dice, pucha, ayer me metí una parrilla así espectacular y hoy día Gota. amanecí así. Gota, ¿no es cierto? También, o sea, no solamente es un diagnóstico, lo vemos ahorita así porque estamos viendo este tema, pero vean que hay más allá, ¿no? Hay artritis séptica, hay gota, hay la misma artrosis, hay la artritis, tenemos muchos diagnósticos diferenciados. Ya, muy bien. Si es un paciente que les dice, cada vez que me muevo mucho, me empieza a doler más. Artritis, artrosis. Artrosis, ¿sí? Cuando se mueve más ese paciente, le empieza a doler. Por eso la mayoría de pacientes artrósicos tiene el dolor sobre todo en la tarde-noche, ¿no? Cuando toda la mañana está en actividad y en la noche le empieza a doler. Si es un paciente que dice más bien que cuando no está en movimiento le duele, ¿qué es? Artritis, ¿sí? La artritis es un dolor al reposo, por eso el paciente con artritis amanece como habitualmente rígido, ¿no? Le duele, rígido, no puede movilizar. ¿Eso le puede pasar al artrósico? Sí. ¿Sí o no? ¿Le podrá aparecer que despierte rígido? O sea, si un paciente te dice, se me han hinchado las articulaciones y aparte en la mañana amanezco rígido, ¿de plano es artritis? No. No, también puede ser artrosis. La artrosis también da rigidez matutina, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? La duración de la rigidez. ¿Cuál dura más? Artritis, ¿sí? La artrosis, normalmente la rigidez dicen que dura menos de media hora, ¿sí? En cambio la artrosis dura 1 hora o más, la rigidez. Muy bien. Si el paciente les dice, cada vez que hace frío o va a llover, me empieza a doler las rodillas, ¿qué es? Cada vez que hace frío o cuando ya va a empezar a llover, me empieza a doler la articulación, ¿qué es? Artrosis. ¿Mm? Artrosis. Artrosis, ¿sí? La artrosis generalmente es desencadenada por frío, por humedad. En cambio, la artritis se activa con el calor, ¿sí? El paciente hace fiebre, se activa la enfermedad. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos tener de diferencia? Ya. Si presenta unos osteofitosis de interfalángicas proximales, o sea, en las articulaciones interfalángicas salen como unas bolitas de hueso a los costados. ¿Qué será? ¿Artritis? ¿Artrosis? ¿Y cómo se llaman estas cositas que Artritis. salen acá? Hebert. Nódulos de... Hebert. ¿Nódulos de? Hebert. Ya. No. Tenemos dos nódulos, los de Bouchard y los de Heberden. Es bien difícil a veces aprendérselos, ¿sí? Ya. ¿Cómo yo los aprendí? Por orden alfabético, ¿qué será primero, Bouchard o Heberden? Bouch. Entonces, los de proximal son Bouchard Ah. y los de Heberden son distales. Entonces, nódulos de Bouchard, nódulos de Heberden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en orden alfabético va lo proximal primero. ¿Sí? Son típicos de artrosis. La osteofitosis es típica de la artrosis. ¿Qué quiere decir osteofitosis? Que empieza a crecer hueso. ¿Sí? Empieza a haber hiperostosis, el hueso empieza a crecer. Si ustedes ven la rodilla de un artrósico, es una rodilla ancha, es ancha, separada, difícil de movilizar, la rótula es rígida, o si se mueve la rótula hay crujido, ¿sí? Hay crujido intraarticular. En cambio, lo que ocurre en la artritis, más bien, primero es una sinovitis y luego hay una destrucción ósea, más bien. El hueso se destruye, se va carcomiendo, hasta que finalmente se
desaparece tanto la sinovia que hay una anquilosis, o sea, las dos partes del hueso se pegan. Y luego de la anquilosis hay una luxación, ¿sí? ¿Qué es luxación? Hacia el lado ulnar, ¿no es cierto? ¿Qué significa ulnar? Cubital. Cubital. Cúbito, ¿no? Ulnar cúbito, o sea, hacia el lado cubital, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en alguna pregunta, si no me equivoco, de NAM, vino una pregunta, ¿no? ¿Qué paciente tiene desviación ulnar, no? Todos muertos, porque no sabían qué era ulnar. Entonces, desviación cubital, o sea, si tiene una manito así, lo más probable es que esto sea artritis, no artrosis, ¿sí? Generalmente las subluxaciones son mayormente motivadas por la artritis, ¿no? Te da la desviación cubital, te da los dedos en cuello de cisne, los dedos en martillo, el dedo en Z, ¿sí? Bien. Si tu paciente tiene risartrosis, ¿qué es risartrosis? ¿Qué será la risartrosis? No te ponen en el examen. Paciente con risartrosis, ¿cuál es el diagnóstico más probable? La risartrosis es la inflamación de la primera metacarpofalángica, ¿sí? La articulación de la primera metacarpofalángica, ¿sí? Y es más frecuente, fácil de recordar, ¿no? Si se llama risartrosis, ¿dónde será más frecuente? En la artrosis. Más frecuente, se ve con más frecuencia en la artrosis, más que en la artritis per se. Muy bien. Ahora, muchas veces la inflamación, ¿sí? La inflamación es muy sutil, ¿sí? A veces no voy a ver aumento de volumen, no voy a ver enrojecimiento y quizás ni siquiera voy a ver dolor, pero sí voy a encontrar sinovitis, ¿sí? Y la sinovitis significa la inflamación ¿de qué? De la sinovia, ¿sí? Que es ese tejido que está entre articulación y articulación. Y es importante que ustedes sepan cómo examinar eso, ¿no? Que sepan cómo evaluar. Porque no es que simplemente tú vas a agarrar y apretar. A ver, háganse entre ustedes. Examínense, a ver, los que tienen pareja. A ver, ¿cómo se examina? A ver, ustedes. ¿Cómo no? O ustedes mismos, ¿cómo se hace? ¿No? Se pone así, Ujú, así. ujú. ¿Cómo? Palpar Con la, con las dos manos, así. Y aprietas con los pulgares. palpar Articulación por articulación. la línea articular. ¿Cómo? Palpar la línea articular. Ajá, ya. Mire, Eso, Richie. por ejemplo, sí se hace así, como tú dices, pero no se presiona, sino, a ver, préstame tu manito, miren para aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo agarro la mano y siempre nunca se examina las metacarpos. Primero siempre examinen metacarpofalángica, ¿sí? Y no se hace extendido, se hace bien flexionado. Entonces, ustedes agarran y le ponen la mano así, flexionada. Y con estos dos dedos no es que se presiona, sino a los costados ustedes tienen que tratar de palpar el espacio articular. No al medio, porque al medio no lo van a palpar porque al medio está pasando el ligamento. Tienen que palpar a los costados con su uña, con su dedo y van a sentir mira, por ejemplo, palpa aquí. ¿Dónde está mi uña? Ya te voy a dejar ahí una marca. Pon tu uñita ahí. Ajá, con ese palpito. Aquí, ¿sientes como un hueco? ¿Sí? Ya. Entonces cuando palpan van a sentir un huequito. Ahí tienen que sentir como que entra la uña, ¿sí? Como que entra la uña. A ver, si se nota. Mira, por ejemplo, siente acá. ¿Sientes? Como que hay un hueco, ¿no es cierto? Ajá, un espacio, ¿sí? Eso es lo que tienen que palpar en cada una de las articulaciones. En cada una de las articulaciones ustedes tienen que palpar eso. En el costado un huequito. Doctor, tengo un huequito, ¿está bien? ¿O tengo un huecote? ¿Está bien? Sí, eso es normal. ¿Has sentido cómo es? ¿Sí? Y ahora imagínate que tú hubieras puesto la uña ahí y no hubieras sentido hueco, sino hubieras sentido que hundes un globo. Como cuando apretas un globo, apretas el globo y cuando lo sueltas se vuelve a hinchar.
Lo mismo sentiría si yo tuviera sinovitis. O sea, tú pones la uña ahí y sientes que estás hundiendo un globo y cuando sueltas sientes que ese globo te vuelve a botar. Eso es una sinovitis y ese es un signo inicial de una artritis, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que buscar. ¿Por qué? Porque cuando yo busque eso, cuando yo encuentro eso en un paciente, estoy detectando una artritis probablemente en episodios tempranos, que no ha llegado todavía a ser una sinovitis a todo dar, que cualquiera lo puede diagnosticar, ¿no? Si un paciente llega con los dedos inflamados, obviamente es artritis, ¿no? La idea es que diagnostiquemos en eso. ¿Y cómo se evalúan las interfalángicas? ¿Sí? Las interfalángicas más bien se hacen extendidas, ya no la mano flexionada, préstame tu manita. Entonces, ustedes tienen que agarrar y de manera muy suave, con la pulpa del primer dedo de su mano dominante, en mi caso mi mano derecha, yo apoyo pero de manera muy suave sobre la articulación, encima. Ni siquiera estoy rozando. Y con su otra mano presionan los bordes, así de esta manera, así, lo aprietan. Si cada uno de ustedes o alguien se puede hacer eso o entre ustedes, pon tu dedo, tu otro dedo, ponlo suavecito ahí. ¿Suavecito está? Ahora siente. Sientes como que algo te bota, ¿no es cierto? Como que algo ¡blup! Te está botando, ¿ya? Si el paciente al hacer esta maniobra no te provoca dolor acá, ¿no es cierto? Ni es posible que te... Y ahora, ¿cuándo yo diría sinovitis? Y al apretarte, tú vas a sentir que mi dedo te está provocando dolor acá. Tú dirías así, ¡au! Me duele. ¿Dónde te duele? ¿A los costados? No, me duele acá arriba. Igualito acá. Presiono y me desencadena dolor. No tienes sinovitis, ¿por qué? Porque no te ha dolido, ¿no? Quizás te ha dolido un poquito si te ha apretado muy fuerte acá, pero en la articulación no. Entonces eso tenemos que hacer. ¿Cuántas articulaciones se evalúan aquí? 26, ¿no es cierto? 26. ¿Sí estoy bien? 8 por 3, 24, sí, 26. Porque son 3 articulaciones en cada uno de los dedos y 2 aquí. 26. No, 28. 28. Sí, 28 en total. Entonces, como ven, es harto que tengo que evaluar. Solamente acá tengo 28. Y para cumplir los criterios de clasificación, ¿cuántas necesito para obtener el máximo puntaje? 10. Más de 10 articulaciones, y una de ellas que sea pequeña, el puntaje es el máximo obtenido, ¿no? Entonces, solamente teniendo en mano, ya podría cumplir con los criterios. Porque para cumplir los criterios de clasificación yo necesito 6 puntos. ¿Sí? Entonces ya podría cumplir. Muy bien. Entonces, ¿han visto cómo se hace el examen? Tengo que examinar así, tengo que encontrar signos de sinovitis. Y esa sinovitis, ese globito que encontrarían en los espacios, eso no van a encontrarlo en la artrosis. ¿Sí? Eso. Pero ¿qué sí van a encontrar en la artrosis? Si tú agarras a un paciente, así como le he doblado a su compañero, así la manita, ¿no? A ver, estira tu mano, le hago así y le duele, eso también puede ser artrosis. Eso también puede ser artrosis. No necesariamente va a ser artritis. Artritis es que encuentren la sinovitis. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más puedo encontrar en un paciente? ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? La presencia de síntomas sistémicos, por ejemplo, fiebre, debilidad, pérdida de peso, es típico de la artritis, ¿sí? La presencia de fiebre, debilidad, pérdida de peso. ¿Qué más? La presencia de marcadores, ¿sí? De fenómeno autoinmunitario. ¿Habrá algún marcador en sangre que me ayude a diagnosticar artrosis? No. No, en realidad no. En cambio, en la artritis, sí. Tenemos 2. ¿Cuáles son? El factor reumatoideo y el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, el anti-CCP. ¿Sí? Los 2. ¿Cuál es más sensible? Anti-CCP. Ah, no. ¿Cuál es más sensible? Factor reumatoideo. ¿Y cuál es más específico? Más sensible factor reumatoideo, más específico anti-CCP. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con factor reumatoideo? Que puede salir positivo hasta en una infección bacteriana. Entonces, no es muy específico, pero sí detecta hasta un 80% de las artritis, detectar el factor reumatoideo. ¿Sí? ¿Qué más?
voy a tener los reactantes de fase aguda elevados. Habitualmente, ¿cuál pedimos en los pacientes? PCR, proteína C reactiva, y BCG, la velocidad de sedimentación glomerular. Tenemos que pedir los dos. Si está normal, no es artritis. Puede ser artritis si está normal, no hay ningún problema, ¿sí? Pero si están altos y muy elevados, habitualmente me indica que la enfermedad está muy activa, ¿sí? Puede haber complicaciones. Pregunta de examen: ¿cuál es el órgano que con más frecuencia se afecta en artritis? Aparte, obviamente, de las articulaciones. ¿Cuál sería el segundo? Pulmón. ¿Ah? Pulmón. Pulmones, ¿sí? Segundo es pulmones. Habitualmente en pulmones puede aparecer derrame pleural, pero también se afecta, provoca una insuficiencia respiratoria del tipo alteración de la difusión. ¿Recuerdan la clase pasada, alteración de la difusión? ¿Quién era alteración de la difusión de usted? No está bien. No ha venido. No vino. Ya. ¿Qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza la alteración de la difusión? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está afectado? ¿Qué espacio? ¿El espacio? ¿Qué espacio? El intersticial. Por tanto, en la artritis va a haber neumonía intersticial y va a haber fibrosis pulmonar intersticial. ¿Sí? Pueden existir esos fenómenos. Y también una de las complicaciones más mortales de la artritis, que se llama la hemorragia alveolar difusa, ¿sí? Que consiste en una hemoptisis, ¿sí? Masiva, que lleva a la muerte del paciente, con una insuficiencia respiratoria aguda brutal, hacen un distrés y fallecen los pacientes, ¿sí? Uno piensa que es tuberculosis, pero en realidad es por la artritis. ¿Qué otros órganos más puede afectar o que con cierta frecuencia afecta artritis? Ojo, ¿sí? La escleritis, la epiescleritis, que es ojo rojo. También puede afectar riñón, ¿sí? La presencia de cilindros granulosos, cilindros hemáticos, proteinuria, falla renal. Va a afectar la sangre, ¿sí? Con la presencia de citopenias. O sea, hay disminución de hemoglobina, disminución de leucocitos, disminución de plaquetas, aunque en algunos casos puede haber trombocitosis asociada, ¿sí? Se va a presentar una complicación que tiene nombre propio, que su compañero lo ha mencionado, que es el síndrome de Felty. Como dijo bien, hay presencia en el síndrome de Felty, esplenomegalia, pero lo que no está bien es lo que dijo que era neutrofilia. Lo que hay más bien es neutropenia, ¿sí? Bajan los neutrófilos. Los neutrófilos disminuyen. Entonces, la asociación de neutrofilia, esplenomegalia y artritis se llama síndrome de Felty. Y es otra complicación que se puede presentar. También afecta el corazón, la artritis, como afecta el endotelio, y al afectar el endotelio aumenta la posibilidad de desarrollo de eventos cardiovasculares por enfermedad aterotrombótica, o sea, va a aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio y de accidente cerebrovascular, ¿sí? Asimismo puede haber pericarditis, ¿sí? Y también puede haber derrame pericárdico asociado a la enfermedad artrítica. Muy bien. Entonces, la artritis va a ser un conjunto de signos y síntomas asociados a estudios de laboratorio e imágenes en las cuales me pueden ayudar para hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero yo puedo utilizar los criterios de clasificación de la ACR, ¿sí? En los cuales me ponen que tengo que cumplir 6 criterios y puedo yo llegar al diagnóstico. Sin embargo, chicos, ¿qué pasa? Esos criterios, como su nombre bien lo dicen, son criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos. ¿A qué me refiero? Que me sirven como guía, pero si un paciente no cumple con esos criterios, ¿no será artritis? No, sí puede ser artritis, ¿sí? Entonces, ¿para qué rayos sirven? Pues la utilidad de esos criterios es una, que nos ayuda a nosotros los clínicos como para tener una guía de sospecha, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente que tiene 10 puntos, pues sí, te parece mucho que es artritis, ¿no? Y si tienes un paciente que tiene, por ejemplo, 2 puntos o 3 puntos, como que te aleja un poco del diagnóstico, pero no lo descartas del todo.
Y en real esa es una de las utilidades. Y la segunda utilidad, la real, la verdadera, por cual se diseñaron, es por la siguiente. Porque, digamos que todos nosotros somos artríticos, ¿ya? Todos los que estamos aquí en el aula tenemos artritis confirmada, ya sabemos que tenemos, ¿sí? ¿Para qué sirven los criterios de clasificación? Digamos que de aquí para acá cumplen con los criterios de clasificación y nosotros no cumplimos con los criterios de clasificación, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si quieren hacer ustedes algún estudio para utilizar un nuevo marcador o para ver un nuevo fármaco en el tratamiento o para hacer una tesis de pregrado, no pueden a nosotros incluirnos en su estudio. Por más artritis que tengamos, nos tienen que sacar de su estudio, porque solo pueden entrar en estudios los pacientes que tienen artritis y que cumplen los criterios de clasificación, ¿sí? Esto se da casi en la mayoría de enfermedades reumatológicas, ¿ya? Solamente podemos evaluar en pacientes que cumplen con los criterios de clasificación. Y sobre todo, ¿por qué se ha diseñado esto específicamente en estas enfermedades? ¿Y por qué no hay lo mismo en cardio, por ejemplo? O en endocrino? Y se ha diseñado esto sobre todo para tener un poco más de cuidado con el desarrollo de nuevos fármacos, ¿sí? Porque oncología y reumatología son las especialidades que manejan los medicamentos más caros, ¿sí? Solo una ampollita de un fármaco de estas cosas está aproximadamente 30.000 soles, solo una, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿no? Un paracetamol, ¿cuánto está? Un sol el blister en el Minsa, ¿no? Entonces, entienden la diferencia de por qué tratamos de ser un poco más cerrados en los pacientes en los cuales se va a estudiar para evitar conflictos. Muy bien. Entonces, el tratamiento de la artritis, chicos, debe guiarse por objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Ya yendo a terapeuta. Primero, ¿por qué viene el paciente? ¿Por qué va a venir el paciente contigo a tu consulta? Por dolor. Ese es el síntoma principal por el cual viene. Entonces, uno de mis objetivos va a ser calmar el dolor y la inflamación, ¿sí? Otro objetivo, ¿cuál será? Lograr la remisión de la enfermedad, ¿sí? ¿La artritis se cura? Por el momento no, ¿sí? Lo único que puedo lograr es que esa enfermedad entre en lo que llamamos etapa de remisión. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad está no activa, ¿sí? No activa. Doctor, ¿y eso impacta en algo en el paciente? Sí. ¿Qué tanto impacta en el paciente? Un paciente con artritis activa, ¿cuánto es su riesgo de desarrollar infarto o de miocardio? 10 veces más que la población normal, ¿sí? O sea, si tú tienes artritis, tienes 10 veces más posibilidades de hacer infarto que un paciente que no tiene artritis. Pero ¿qué pasa? Si tú le das tratamiento ese artrítico y logras remisión, su riesgo de infarto se equipara a una persona sana. Si bien es cierto, no se curó, pero logro equiparar su riesgo al de una persona sana. Y eso es sumamente importante. Y es por eso que un objetivo importante es lograr la remisión de la enfermedad, muy aparte de calmar los síntomas. ¿Qué más? ¿Por qué será importante lograr la remisión, aparte de evitar de que me dé complicaciones? Para evitar el daño articular, ¿sí? Que me puede llevar a deformidad, pero en realidad el objetivo es prevenir la degeneración articular y preservar el funcionamiento de las articulaciones. Esa es la misión, que nuestras articulaciones estén funcionales, que sirvan todas, ¿sí? Y finalmente, obviamente, va a ser otro objetivo evitar las complicaciones, ¿no? Que aparezcan complicaciones hematológicas, cardíacas, pulmonares, etc. Esos son otros objetivos. ¿Cómo logro mis objetivos? Con dos cosas muy importantes. Terapia farmacológica y terapia no farmacológica. ¿Alguna de ellas puede faltar? No. Si no están las dos, de nada sirve. Tú le puedes dar el fármaco más caro al paciente, el más caro, ¿sí? Que existe. Y ese paciente sigue fumando, no vas a lograr los objetivos, ¿sí? Si tienes un paciente que le das, cumple con su tratamiento, es estricto, toma todos sus medicamentos, pero no empieza a hacer ejercicio, no va a lograr una mejoría total. Entonces tiene que ir tanto lo farmacológico como lo no farmacológico, ¿ya? Vamos a empezar con lo no farmacológico. En lo no farmacológico, primero
vamos a empezar los fármacos para el primer objetivo. ¿Cuál era el primer objetivo? Calmar el dolor y la inflamación. Entonces, ¿de qué herramientas me valgo yo para lograr esto? De dos importantes, analgésicos y antiinflamatorios. Doctor, ¿no es lo mismo? No. Tenemos analgésicos y antiinflamatorios. ¿Quiénes están dentro del grupo de antiinflamatorios? Obviamente los AINES. Los AINES, ¿sí? Están en ese grupo. Y dentro de los analgésicos vamos a tener al paracetamol y a los opioides semisintéticos, ¿sí? El tramadol. ¿Cuáles son los más seguros? ¿Los AINES o los analgésicos? Que me ofrecen mayor seguridad para el paciente. Los analgésicos. Sin embargo, ¿qué ocurre muchas veces? Que como solo trabajan en la analgesia y no en la inflamación, no calman a veces el dolor y la inflamación, ¿sí? Entonces, ¿en qué pacientes se utilizarán estos fármacos habitualmente? En pacientes que por alguna razón no puedan consumir AINES, ¿sí? Ya sea porque tienen un riesgo cardiovascular muy alto, por lo cual no pueden tomar el celecoxib, que es un selectivo COX-2, o porque, y además que el paciente tenga un riesgo gastrointestinal muy alto, por el cual no pueden tomar los no selectivos, los que inhiben tanto COX-1 como COX-2. ¿Sí? Pregunta de examen, ¿cuál es el AINE más potente? ¿Cuáles son los AINEs más potentes para el manejo de la artritis? Los ICAMs, meloxicam y piroxicam, son los más potentes, pero también son los más potentes, pero también son los más gastrolesivos, ¿sí? Te tomas un meloxicam, la barriga te arde, pero sí, horrible, ¿ya? ¿Cuál es el AINE más seguro desde el punto de vista cardiovascular? Naproxeno, ¿sí? Naproxeno es el más seguro desde el punto de vista cardiovascular. ¿Y cuál es el AINE menos gastrolesivo? Celecoxib, ¿sí? Celecoxib. Etoricoxib también es muy buen, ojo, pero no tiene estudios de seguridad cardiovascular en artritis, por eso las guías solo recomiendan celecoxib. ¿Sí? Y aparte también que la FDA no tiene aprobado etoricoxib, solo en Latinoamérica lo usamos y en Europa. Muy bien. Luego también tenemos a los corticoides, ¿sí? Los corticoides no son para modificar la enfermedad, son para disminuir la inflamación. Se usan de manera concomitante junto con los fármacos que modifican la enfermedad, ¿sí? Pero no son la base del tratamiento, ¿sí? Son de apoyo para casos moderados o severos, ¿sí? El corticoide que se utiliza habitualmente es la prednisona, ¿sí? Es nuestra corticoide de base, en el cual nos va a permitir decir si yo estoy dando una terapia de baja intensidad, de moderada intensidad o de alta intensidad, ¿sí? ¿Cómo es en artritis? Y con esto terminamos, ¿ya? En artritis, ¿cómo es? Se dice que es una terapia de baja intensidad o bajas dosis cuando es menos de 10 miligramos de prednisona, ¿sí? Cuando es menos de 10 miligramos de prednisona. Se va a decir que es una dosis moderada cuando la dosis es entre 10 a 30 miligramos de prednisona o su equivalente. Y será dosis altas cuando es más de 30 miligramos de prednisona o su equivalente, ¿sí? Y para casos que ponen en riesgo la vida del paciente, para complicaciones de la artritis, que ponen en riesgo la vida del paciente, se utiliza corticoides a dosis hiperaltas, lo que se llama pulsos de corticoides, ¿sí? Para pulsos de corticoides no se utiliza prednisona, vamos a utilizar metilprednisolona a una dosis que oscila entre 250 miligramos a 1 gramo cada 24 horas por 3 días, ¿sí? Es una hiperdosis de corticoides. Muy bien. ¿Cuál es la recomendación para terminar en corticoides?
La recomendación que hace Eular y hace es corticoides, la menor dosis posible, idealmente menos de 10, y el menor tiempo posible. ¿Cuánto es el menor tiempo posible? 3 meses, ¿sí? No dar más de 3 meses, no dar más de 10 miligramos de prednisona, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿ya? No siempre se puede lograr, pero es lo ideal, lo que debemos utilizar. Chicos, para la siguiente clase vamos a hablar de los FAMES, los fármacos modificadores de la enfermedad. Y vamos a hablar de los 3 tipos, de los sintéticos, de los biológicos y de los dirigidos, ¿sí? Y con eso terminamos. La ventaja es que estos 3 que nos faltan ver son exactamente los mismos que los que vamos a ver en lupus, porque son igualitos. Lupus y artritis utilizan la misma medicación, sino que no en diferente dosis, sino uno es más indicado que otro. Por ejemplo, en artritis, el de primera línea, metrotexate, y en lupus, hidroxicloroquina, ¿sí? ¿Metrotexate se puede usar en lupus? Sí. ¿Hidroxicloroquina se puede usar en artritis? Sí. Entonces, todo es igual. Entonces lo vamos a hacer todo junto, ¿ya? Al final de la clase. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense.